Bueno, les decía a los que habían llegado más temprano que no tengo todavía listo el examen, lo voy a tener listo posiblemente este fin de semana y se los estoy haciendo llegar el fin de semana o más tardar el lunes. Entonces, habíamos quedado originalmente que el examen se entregaba el, vamos a ver, el jueves 11 de junio. No habría problema en entregarlo incluso el 15 de junio. O sea, podríamos dejarlo para que la entrega del examen sea el 15 de junio. Yo se los estoy haciendo llegar este fin de semana o más tardar el lunes. ¿Okay? Es un examen de hacer en la casa, recuerden. Entonces, ahora voy a compartir pantalla. Lo primero que vamos a hacer entonces es resolver la tarea. Les había dejado de tarea el metateorema 6. La intención era, en gran parte, pues, acostumbrarlos al ejercicio de una demostración por inducción matemática. Porque en realidad la prueba del metateorema 6 en realidad es un calco de la prueba del metateorema 5, nada más que donde está la conjunción, lo que hay que poner es la disyunción, y hay que invocar los teoremas que hacen referencia a la disyunción y no a la conjunción. Entonces realmente sigue prácticamente calcado sobre la prueba del metateorema 5, haciendo nada más los cambios pertinentes que tienen que ver con la disyunción y no con la conjunción. Pero la intención era pues enfrentarlos a una prueba, en este caso una prueba bastante simple de inducción matemática. A veces pienso que, bueno, es decir, porque solo enfrentándose realmente a hacer una prueba de estos, entonces uno entiende mejor de qué va la cosa. Sí, a veces me temo de que no necesariamente todos estén entendiendo en qué consisten las pruebas por inducción matemática. Vamos a ver, bueno, el metateorema 6, bueno, tanto el metateorema 5 como el metateorema 6 están todos orientados a sentar las bases para la prueba del metateorema 10, al que pretendo llegar hoy, y que es precisamente el metateorema que establece la completud deductiva de nuestro sistema. Es decir, establece que nuestro sistema, que todas las tautologías, todas las verdades lógicas, son teoremas de nuestro sistema. Ahora vamos a ver cómo precisamente los metateoremas que siguen, el 7, el 8 y el 9, son condiciones o pasos que posibilitan precisamente la prueba del metateorema 10. Metateorema 6, bueno, estuve revisando, no he tenido ocasión de ver las tareas de ustedes, pero vi que, bueno, por lo menos dos o tres que vi, unas dos sí habían encontrado el camino de una prueba, algunos con algún error, y otro compañero pues no pasó del caso 1. Bueno, dice si sean P sub 1, P sub 2, P sub n, aquí yo debería haber puesto esto como subíndice. Después tal vez lo voy a corregir, ¿verdad? El problema es que hay que estar cambiando el tamaño de la letra. Cualquier fórmula bien formada, y Q y R, dos fórmulas bien formadas construidas por medio del símbolo O. Construidas por medio del símbolo O a partir de P sub 1, P sub 2 y P sub n. O sea, son dos fórmulas bien formadas que contienen el símbolo O. Están formadas por todas estas P sub 1, P sub 2, P sub n, ¿verdad? Ordenadas de diferente forma, pero conectadas por el símbolo O, por el símbolo que en interpretación normal es O. Si cada P sub I, 1 menor o menor o igual a I, menor o igual a N, ¿verdad?, aparece exactamente una vez en cada una de las fórmulas bien formadas Q y R, entonces Q sí, solo sí R. O sea, lo que nos está diciendo es, recuerden el metateorema anterior, era exactamente lo mismo, pero con relación a la conjunción. Si tengo dos fórmulas bien formadas que tienen exactamente los mismos componentes, aunque no necesariamente en el mismo orden,
y conectados todos por O, y cada componente aparece solamente una vez, entonces esas dos fórmulas son equivalentes. Eso es lo que intenta probar. Entonces es una prueba de una asociación y conmutación generalizadas de la disyunción. Porque no importa en qué orden estén asociados o en qué orden estén, uno después de otro, uno antes del otro, la idea es que si tienen los mismos componentes, unidos todos por disyunción, las dos fórmulas son equivalentes. Entonces, se prueba también por inducción fuerte. Cuando n es igual a 1, o sea, cuando tengo nada más una P sub 1, una fórmula, ¿verdad? Q y R son idénticas a P sub 1. ¿Por qué? Porque su único componente, el único componente de ambas va a ser P sub 1. Entonces, P sub 1 sí, solo sí, P sub 1 se prueba por el teorema 7 y la regla derivada 14. ¿Verdad? La regla derivada 14 era la regla de la conjunción, ¿verdad? Entonces sería P sub 1, entonces P sub 1, eso es el teorema 7, en conjunción con otra vez P sub 1, entonces P sub 1. La regla derivada 14 nos permitiría también pues, ponerlo en conjunción consigo mismo, aunque otra forma de probarlo sería a partir del, que no es la forma que trabaja digamos, el texto de Copy, digamos, sería a partir del axioma 2, porque de P sub 1, vamos a ver, no, del axioma 1, perdón, de P sub 1 sí, de P sub 1 entonces P sub 1 se sigue que P sub 1 entonces P sub 1, perdón. Yo le puedo poner uno ahí. Sí, ok, por favor cerrar el micrófono. Okay. De P sub 1 entonces P sub 1, según el axioma 1 se seguiría que P sub 1 entonces P sub 1 y P sub 1 entonces P sub 1 se seguiría la conjunción de P sub 1 entonces P sub 1 consigo mismo. ¿Okay? Porque el primer axioma dice si P, entonces P y P. Entonces, por el primer axioma podríamos, y la regla derivada 1, si tenemos que P sub 1, entonces P sub 1 por el teorema 7, podríamos derivar, cierta forma de derivar que P sub 1 sí, solo sí P sub 1. Es un camino alternativo al camino que ofrece el texto de Copy. ¿Okay? Supongo que me entendieron. ¿Okay? Bueno, pero no importa, sigamos la manera en cómo Copy lo... Si P sub 1 sí, solo si P sub 1 se prueba por el teorema 7 y por la regla derivada 14 como son, ¿verdad? ¿Ok? Y con ello se prueba que para el caso de que la fórmula, tanto Q como R, consten de un solo elemento, aquí estamos entonces en el caso 1, Q sí, solo sí R, porque ambos, tanto Q como R, van a ser P sub 1 y P sub 1 sí, solo sí P sub 1. Entonces ya hemos probado el metateorema para el caso de unas. Aquí lo relevante aquí es el número de fórmulas involucradas. ¿Okay? Entonces ahora la fórmula 2 es suponer que el metateorema es verdadero para K menor que N sumandos. O sea, damos un número arbitrario cualquiera N, ¿verdad? Y suponemos que para cualquier número K menor que N de sumandos, o sea, cualquier número K menor que N de fórmulas P sub 1, P sub 2, etc., el teorema es válido, o sea, que es válido que cualquiera dos fórmulas compuestas por ese número K menor que, por cualquier número K menor que N, ¿verdad? Van a ser equivalentes, si están compuestas por los mismos elementos, van a ser equivalentes entre sí. Necesitamos eso por supuesto. Claro, aquí la idea es, como en todo prueba por inducción, ¿verdad? Que una vez que probemos de que si es válido para un número K menor que N, es válido para N, entonces después podemos asumir que ese número es 1. Entonces ya hemos probado para 1, entonces, y que N es 2. Entonces, si es válido para 1, va a ser válido para 2. Después, asumiendo que es válido, que K va a ser 2, ¿verdad? Ya hemos probado que es válido para 2, aplicándolo a 1, entonces va a ser válido para N igual 3. Y asumiendo que K es 3, una vez que hemos probado ya que es válido para N igual 3 por ese mismo porcentaje, entonces va a ser válido para N igual 4. Y así para el infinito, ¿verdad? Ese es el método, eso es lo que está detrás de la idea de una inducción matemática. ¿Okay? Bueno, entonces ahora aquí se supone que el metateorema es verdadero para K, para un número K menor que N de sumandos. Recuerden que hablamos de sumandos y no hablamos de factores como en el caso anterior,
porque la disyunción es llamada suma lógica, mientras que la conjunción es llamada producto lógico. Los factores son los elementos de un producto. O sea, recuerden que es una analogía con la multiplicación y con la suma aritmética. Entonces, los elementos de una multiplicación se llaman factores y los elementos de una suma se llaman sumandos. Como la división es la suma lógica, todos estamos hablando de sumandos y no de factores como en la prueba del metateorema anterior. O sea, que se supone que el metateorema es verdadero para k menor que n sumandos. Okay. Ahora consideremos Q y R construidas con una n mayor que con n mayor que 1 sumandos. Okay. O sea, K podría eventualmente ser, digamos, pero eso es, pero, o sea, consideramos cualquier fórmulas Q y R construidas con n mayor que 1 sumandos P sub n. Aquí la idea es que asumimos que es válido para K menor que n, para cualquier número K menor que n. Entonces, ahora consideremos Q y R construidas con n sumandos. Q es S o T y R es X o Y. O sea, aquí estamos diciendo que, bueno, tanto Q como R, recordemos, Q y R, son fórmulas construidas por los mismos elementos, exactamente por los mismos elementos, por todos ellos, en este caso por los n elementos, solo unidos por disyunción, solo que no necesariamente en el orden, están en el mismo orden. Y lo que queremos demostrar es que no importa el orden en que estén, Q, sí, solo sí, R. Pero ahora vamos a considerar que Q a su vez está compuesto por una disyunción de dos elementos a los que llamamos S o T, S y T, ¿verdad? Y que R está compuesto por una disyunción de dos elementos que llamamos X y Y. Ambos, por supuesto, entonces, por lo tanto, tienen un número de elementos K menor que N, porque, digamos, precisamente están compuestos por partes del conjunto formado por N elementos. Podemos suponer entonces que P sub 1 es un sumando de S. Pero eso no se garantiza de primera entrada, porque P sub 1 podría estar más bien en T. Pues si no lo es, podemos aplicar el teorema 20 y llamar a lo que antes el teorema 20 que implica la conmutación, ¿verdad? O sea, que P o Q es lo mismo que Q o P, ¿verdad? Entonces, conmutar de lugar S y T, ¿verdad? Para dejar en primer lugar aquel elemento, bueno, aquella parte, ¿verdad? Que contenga P sub 1. Y entonces ahora lo que antes era S lo llamamos T y lo que antes era T lo llamamos S. ¿Okay? Entonces, el asunto es que no importa en cuál elemento esté P sub 1, sea en S o en T, ¿verdad? Si está en S lo dejamos así, y sigo llamando ST. Si está en T, lo conmutamos, y eso nos lo permite hacer precisamente el teorema 20, ¿verdad? El corolario, ¿verdad? Aplicar el teorema 20 y el corolario del metateorema 4, ¿verdad? La regla de equivalencia. Y llamar a lo que antes era TS, lo que entonces era S y T. De manera que dejamos entonces que S es la parte que contiene el P sub 1 y T es la parte que contiene los otros sumandos de la P sub 2 hasta P sub n. Puede contener P sub 1 y otros elementos, ¿verdad? Esa parte que contiene P sub 1. Entonces hay dos posibilidades, ahora que eso me bifurca en dos posibilidades. O bien que S contenga únicamente a P sub 1, o bien que S contenga a P sub 1 y otras cosas y T contenga los restantes elementos. ¿Okay? Pero sí, en ambos casos contiene P sub 1. Ok, S, perdón, contiene P sub 1. Puesto que T contiene por lo menos una de las P sub 2, P sub 3 hasta P sub n, pero ya no P sub 1 que va a estar en S, como sumando, S contiene menos n de los sumandos P sub 1, P sub 2, P sub n. Entonces, si contiene menos n, se aplica en el supuesto de este caso, ¿verdad? Que el teorema es válido para S. Luego, o S es P sub 1, ¿verdad?
y por lo tanto Q sí, solo sí, P sub 1. Y aquí entonces, si ese es solo P sub 1, ¿verdad? Q solo constaría de P sub 1, ¿verdad? Y por el teorema 7 y la conjunción entonces sería idéntico a sí mismo. O por el supuesto del caso 2, S es P sub 1 o S', donde S' es una fórmula bien formada que contiene todos los sumandos de S excepto P sub 1. ¿Okay? O sea, pero contiene además de P sub 1 otros sumandos, ¿verdad? Y quedaría por supuesto una T por ahí que contiene otros. ¿Okay? En el último caso, por el metateorema 4 colorario, tenemos, ¿okay? Que Q es solo si P sub 1 o S', recuerden que eso' es el resto de los elementos, digamos, de S, o T, que es los otros elementos que quedan y donde, no está, ¿okay? Donde no estaba tampoco P sub 1. ¿Okay? La idea es que S contenga P sub 1, pero S puede ser solo P sub 1, puede ser P sub 1 y otros elementos más. ¿Okay? Y T es otra parte, digamos. Bueno, reemplazando S por su equivalente, que es P sub 1 o S, y por el teorema 22, asociación de la disyunción, y MT4 colorario, tenemos Q si solo si P sub 1 o S' o T. Es decir, este paréntesis lo hemos desplazado acá por el teorema 22, que es una fórmula sí, solo sí, que es la asociación de la disyunción, y el metateorema 4 colorario que nos permite reemplazar equivalentes donde ocurre, ¿sí? Que es la base de las que podemos llamar reglas de equivalencia. Entonces, P sub 1 o es esto equivale a esto. ¿Okay? En ambos casos hay una fórmula bien formada, a la que vamos a llamar T'. En ambos casos, okay, en ambos casos se refiere aquí al caso este y al caso en que S era solo P sub 1, ¿verdad? Donde en ese caso T' sería T. ¿Sí? Tal que Q si solo si P sub 1 o T', aquí pongo en el primer caso T' es T. ¿Okay? El primer caso es el que vimos antes. ¿Okay? Ok. Porque ahora, digamos, Q si solo si P sub 1 o S o T', S' o T' es ahora S' o T es lo que llamamos ahora T'. Entonces, esto queda traducido a esto. ¿Okay? Esta T' es precisamente esto que está aquí. ¿Okay? Por un razonamiento análogo, entonces aquí tenemos esto. Muy bien. Hemos reducido Q a esto. Por un razonamiento análogo para R, podemos demostrar que hay otra forma de llamarlo de prima tal que R sí solo si P sub 1 o Y'. ¿Qué quiere decir un razonamiento análogo? Que en todas las partes donde hemos puesto Q, ponemos R. Es decir, seguimos exactamente calcando el mismo procedimiento que hemos seguido hasta acá, aquí en 2, ¿verdad? Pero donde teníamos Q y sus elementos, ¿verdad? Tenemos ahora R, ¿verdad? Que está, así como Q estaba formado por S o T, R está formado por X o Y. Entonces, donde aparecían aquí S o T, hay que poner X o Y y hacer exactamente el mismo razonamiento. Siguiendo exactamente el mismo razonamiento calcado, lo pude haber puesto acá, pero era repetir lo mismo, solo cambiando nada más Q por R, S por X y T por Y, ¿verdad? Y los respectivos X', ¿ok? Obtenemos una fórmula que es similar a esta otra, ¿verdad? R sí solo si P sub 1 o Y'. Entonces tenemos dos fórmulas, Q sí solo si P sub 1 o T' y R sí solo si P sub 1 o Y'. Tenemos estas dos fórmulas. Cada una de las fórmulas T' y Y' contiene n-1 sumandos. De modo que por el supuesto del caso 2, T' sí, contiene exactamente los mismos. Lo que deja por fuera es nada más P sub 1. ¿Okay? Contiene exactamente los n-1 sumandos de la P sub 2. O sea, cada una de estas fórmulas
T' y Y' contiene el resto de los sumandos que no son P sub 1. Contiene exactamente los mismos sumandos, los mismos elementos, aunque posiblemente en orden diferente. ¿Okay? Y entonces, por el supuesto del caso el caso 2, el supuesto es que, que el teorema valía para todos los las fórmulas que contienen K menor que n elementos, T' sí, solo sí, Y'. ¿Okay? Por el teorema 7 y la regla derivada 14 tenemos que P sub 1 sí, solo sí, P sub 1. Así que por regla derivada 16, corolario, ¿verdad? Y la regla derivada 16 fue precisamente la regla que ustedes demostraron en una tarea, ¿verdad? Que me dice que si tengo dos bicondicionales, por ejemplo, P sí solo sí Q y R sí solo sí S, entonces puedo poner P o R sí solo sí Q o S. Que tenemos que, aquí yo tengo, ¿verdad? P sí solo sí P sub 1 T', R sí solo sí P sub 1 o Y'. Entonces ahora, vamos a ver, P sub 1 o T', sí solo sí P sub 1 o Y'. Vamos a ver, P sub 1 sí solo sí P sub 1, porque en ambos casos aquí tenía que, como estos dos contienen los mismos elementos, entonces obtengo esto aquí. Ok. Y por el metateorema 4 colorario, entonces Q sí solo sí R, porque precisamente esto es Q y esto es R. Okay. Entonces, así ha quedado probado el metateorema 6. ¿Por qué? Porque ahora entonces, si hemos probado que si vale para Q y R contienen n elementos, que si vale para un número menor de elementos que n, vale también para n elementos. Entonces, ahora puedo asumir que ese número menor es 1, y que n es 2, entonces vale para 2. Ya sabemos que vale para 1 porque sí lo he probado que vale para 1. Entonces, una vez que se ha probado que vale para 2, podemos asumir que n es 3, ¿verdad? Entonces ya sabemos que vale para 2, para un número menor que 3, ¿verdad? Entonces vale para 3. Ahora podemos asumir que n es 4, entonces ya sabemos que vale para 3, entonces tiene que valer para 4 y así al infinito. ¿Alguna consulta? Bueno, vi por lo menos que algunos lo pudieron resolver, por lo menos solamente una persona se quedó nada más, es que he visto poco, no los he visto todos, está bien de la mañana, solamente una persona se quedó en la primera parte. Sí, no pasó de uno. Bueno, ahora viene un metateorema 7, que es la generalización de la distribución de la conjunción con respecto a la división. Déjenme ver una cosa un momento. De la distribución de la conjunción con respecto a la dimensión. Entonces, si Q es la suma lógica de P sub 1, P sub 2, P sub n, o sea, P sub 1 o P sub 2, acordando la asociación por la izquierda, y si es la suma lógica de P sub 1, R, okay, P sub 2, R, P sub n, R, o sea, P sub 1, R, o P sub 2, R, o P sub n, R, también acordando la asociación por la izquierda, entonces, si Q y R, sí, solo sí, S. Okay. O sea, tengo primero una disyunción de P sub 1, P sub 2, P sub n. A esa disyunción la pongo en conjunción con un elemento, ok. O sea, tengo por otro lado la disyunción de
cada uno de estos elementos, ¿verdad? Pero en conjunción con R. Entonces, eso me dice que va a equivaler precisamente a la suma lógica de todos estos elementos en conjunción con R, ¿verdad? Tal vez se entiende más con un ejemplo, que por eso aquí puse un ejemplo. Por ejemplo, tengo P sub 1 o P sub 2 o P sub 3. Y tengo aquí P sub 1R o P sub 2 o P sub 3. Okay. Vean que precisamente lo que dice esto de la asociación por la izquierda es que los paréntesis los vamos poniendo a la izquierda. Un paréntesis une siempre dos elementos, una disyunción une siempre dos elementos, igual que una conjunción. P sub 1 o P sub 2 o P sub 3, ¿verdad? Entonces a la izquierda y R. Todo esto sí, solo sí. Okay. Bueno, el asunto aquí es que esta fórmula en conjunción con R equivale a cada uno de los elementos de esta fórmula en conjunción con R. O sea, la distribución de de este elemento, ¿verdad? En cada uno de los disyuntos. O sea, es una generalización de la distribución de la conjunción con respecto a la disyunción, como ustedes pueden ver. ¿Okay? Esto es una ejemplificación, ¿verdad? Porque esto es un caso particular. Esto dice que vale para, la idea es que vale para cualquier n. Aquí n sería obviamente 3, porque son 3 elementos. Pero el metateorema pretende que vale para cualquier n. Puede ser 1.000.000 de elementos, ¿verdad? Podrían ser 10 millones de elementos, o podrían ser 2 elementos. ¿Okay? O sea, las demostraciones con inducción matemática lo que tienen es que cualquiera que sea el número de elementos, ya sean 10 millones de millones, ¿okay? o sean 10 elementos nada más, va a valer esta idea. Aquí lo ejemplifiqué con un caso de 3 elementos, o sea, para hacer más visible la idea que está involucrada aquí. ¿Okay? Entonces, esta es, ¿okay? Entonces, usamos ahora inducción débil. Es decir, se prueba para n y entonces se prueba que vale para n más 1. ¿Okay? Así, si n es igual a 1, Q es P sub 1 y Q sub R va a ser P sub 1R. Por el teorema 7 y la regla derivada 14, P sub 1, bueno, el teorema 7 me va a decir que okay, P sub 1R sí, solo sí P sub 1R. Es lo que ya hemos visto, ¿verdad? Es el teorema 7 que es P sub 1R, entonces P sub 1R con la regla derivada 14 los ponemos en conjunción y creamos el sí, solo sí, ¿verdad? En este caso es lo mismo que Q y R sí, solo sí es. Ok. ¿Por qué es lo mismo? Bueno, porque precisamente en este caso Q y R, como Q es solo P sub 1, ¿verdad? Q y R va a ser P sub 1R. Y S va a ser exactamente lo mismo, porque es precisamente cada uno de los elementos en conjunción con él. Entonces aquí Q, Q y R no se diferencian en este caso de S. Son exactamente lo mismo. Okay. Cuando yo explico esto, a veces no estoy seguro si todos están entendiendo, porque puede ser que alguien diga que no entiende o alguien no entienda, pero por temor o por timidez no diga, no esté en su duda. Pero yo los exhorto a que si alguien no entendió o alguien se perdió, que por favor me diga que no entendí o que repita algo para ver por qué, porque es importante entender. Ok, entonces ya tenemos para n igual 1, o sea, para el caso en que solo tengo una P sub 1, o sea, solo tengo un elemento. En ese caso, entonces, aquí tengo, por ejemplo, 3 elementos, ¿verdad? Pero si hubiera solo uno, es evidente que lo que tendría sería P sub 1R, y este lo tendría solo también P sub 1R. Entonces serían iguales por el metateorema 7 y la regla derivada 14. Ya probado el teorema para el caso de que el n sea 1. ¿Okay? Ahora, supongamos que sea verdadero para K sumandos, P sub 1, P sub 2, P sub K, o sea que tengo P sub 1 o P sub 2 o hasta P sub K. Sea Q la suma lógica, ¿verdad? Porque esa es la idea de Q, de P sub 1, P sub 2, P sub K más 1. ¿Okay? Y sea S la suma lógica de P sub 1, P sub 2, P sub R, P sub K más 1. Aquí
Lo ideal es que estos unos sean más bien subíndices, pero como eso es muy complicado estarlo haciendo, entonces sí lo hice aquí para que quede mejor, pero después lo voy a resolver que cada uno de estos unos sean más pequeños. ¿Okay? Entonces veamos, se calcula la suma lógica de P1, P2, P sub K y P sub K más 1. ¿Okay? O sea, porque la idea es, lo que vamos a probar es que en el supuesto de que sea verdad para los K sumandos hasta P sub K, va a tener que ser verdadero también para el número P sub K más 1. Y se hace la suma lógica de los P sub 1R, P sub 2R, P sub K más 1R. O sea, todos, aquí me faltó P sub KR, disculpe. P sub KR. Tengo que ponerlo. P sub KR. Me salió chiquitito, vamos a ponerlo grande. P sub KR, P sub K más 1R. Ok, ahora recordemos el corolario de la regla derivada 16 que se utiliza a continuación. Okay. El corolario de la regla derivada 16, que ustedes lo demostraron en la tarea, una tarea me dice que si P es I solo si Q y R es I solo si S, P sub R es I solo si Q o S. También recordemos el corolario del teorema 30, P o Q o R es I solo si P o Q o P o R, porque esto es lo que se va a usar en esta demostración. Entonces tenemos que, ok, P sub 1 o P sub 2 o P sub KR, sí, solo si P sub 1 R o P sub 2 R o P sub KR, por el supuesto del caso B. O sea, en el caso B es que hemos supuesto que para todo número P sub K vale el teorema. ¿Okay? Vale que, o sea que esto es igual, aquí podemos poner incluso un paréntesis para que se vea. La idea es que el sí solo sí tiene más peso que la disyunción. Pero aquí digamos, lo que está haciendo que es esto a todo este. ¿Okay? Por supuesto del caso B. Ahora, P sub K más 1R, sí, solo si P sub K más 1R. Estamos introduciendo otro elemento. Por el teorema 7 y regla derivada 14, ya hemos utilizado esto hasta la saciedad muchas veces. ¿Sí? P sub 1 o P sub 2, ok, todo esto en división R, o P sub K más 1R, aquí estamos haciendo esto para utilizar precisamente el corolario del teorema 16, ¿verdad? Es este. Okay. Perdón, el corolario de la regla de la regla derivada 16 es este, perdón, es sí solo si Q y R sí solo si S, entonces P o R sí solo si Q es, okay. Entonces lo que hacemos es precisamente todo esto ok, si ya tenemos esto y tenemos esto, entonces lo que hacemos es que ahora ponemos el primer elemento de este, vamos a ver, el primer elemento de este bicondicional, vamos a ver, y el segundo elemento, ¿verdad? De este otro, ¿verdad? Con los dos elementos que forman este segundo bicondicional, ¿verdad? Veamos otra vez la regla derivada 14, ¿verdad? P si solo si Q es aquí este primer elemento, todo esto, sí solo si todo esto. R sí solo si es este segundo elemento, todo esto sí solo si todo esto. Ahora, P o R, en este caso, sería este primer elemento, ¿verdad? Que llega hasta aquí, que en disyunción con el
primer elemento del segundo condicional. Y solo si entonces el segundo elemento de este condicional, con la división del segundo elemento de este condicional, que en este caso es el mismo del primero, ¿ok? Entonces, P sub 1 o P sub 2 o P sub KR, que es lo que tengo aquí. O este elemento, que es el primer elemento de aquí, sí, solo si P sub 1, P sub R, P sub 2, R o P sub KR, ¿verdad? O el segundo elemento de este otro bicondicional, ¿verdad? Que es lo que tengo aquí, de 1 y 2 por la regla derivada 16 corolario. ¿Okay? Es precisamente esto que ustedes demostraron en una tarea. Ahora sigo. P sub 1 o P sub 2 o P sub K o P sub K más 1 R, o sea, sí, solo sí, este otro elemento de acá, o P sub K más 1 R. ¿Okay? Teorema 30 corolario. Ok. Aquí lo que estamos haciendo es decir que aquí tenemos este elemento, que es este elemento de aquí. Perdón, es este elemento de aquí, disculpe. Este elemento de aquí resulta que es equivalente a este elemento de aquí. Okay. Ya me perdí un momento. Sí, pensamos 1R. Ya va. Teorema 30 era precisamente P o Q o R, si P o Q o P o R. Okay. Okay. Sí, aquí lo que tengo es precisamente sí, ya. Aquí lo que tengo es precisamente este elemento de aquí, P sub 1, P sub 2 o P sub K más 1. Vamos a ver. ¿Dónde estaba este? Teorema 16, ya me perdí un momentito. Teorema 30 corolario. Bueno, si tengo esta disyunción de todos estos con P sub K más 1, con R, entonces sí, por el teorema 30 corolario va a ser precisamente la disyunción de, vamos a ver, de este elemento. Bueno, aquí ya me perdí realmente. Okay. Vamos a ver, después viene esto aquí. Sí, solo sí. Ok, metateorema 4 corolario. El primero de 5 es el primero de 4. Vamos a ver. Sí, claro. El segundo de 4, este de aquí, es el primero de 3. Sí. El segundo de 4 es el primero de 3. Este sí, es este primero de aquí. Y el segundo de 3 es el segundo de 5. Sí, lo que se trata es de una serie de sustituciones, ¿verdad? Empleando el metateorema 4 corolario que nos permite hacer la sustitución. Y entonces se obtiene esto, ¿verdad? Que es que ok,
Y con esto ya quedado probado, digamos, de que si vale para P sub K, vale también para P sub K más 1 R. O sea, si P sub 1 o P sub K más 1 R, sí, solo sí, ¿verdad? P sub 1 R o P sub 2 R o P sub K R o P sub K más 1 R, que sería precisamente la prueba del teorema, del metateorema para el número igual K más 1. O sea, suponiendo que vale para K, se prueba que vale para K más 1. Okay. Sí me enredé un momento en la explicación. Esto está correcto, pero tal vez lo que voy a hacer es explicar mejor cuando les envíe la hoja de la clase de hoy, explicar mejor, digamos, algunas partes de aquí que tal vez quedaron un poco oscuras. ¿Alguna observación de ustedes? Bueno, esto sería la prueba del metateorema que tiene que ver con la generalización de la distribución de la conjunción con respecto a la dilución. Bueno, entonces, ahora esa vale para cualquier número de elementos, sean pocos o sean, no importa el número de elementos involucrados. ¿Okay? Ahora viene una serie de definiciones que es importante entender, porque ahora estas definiciones tienen que ver con los metateoremas que siguen y que nos van a llevar a la demostración. Déjenme ver cómo estamos de tiempo. Okay. Del metateorema 10, que es el teorema de la deducción. Sí les digo que no quedé satisfecha con esa explicación de acá porque en una parte me perdí, pero voy a aclarárselas después, posteriormente. Vamos con esta otra. Vean, definición. Esta definición es muy importante. Se dice que una fórmula bien formada representa, y aquí subrayo, representa, una asignación particular de valores de verdad a los símbolos proposicionales P sub 1, P sub 2, P sub n, si y solo si en la interpretación normal de nuestros símbolos, es decir, interpretando los símbolos como disyunción, como etcétera, es la única asignación de valores de verdad que hace verdadera la fórmula bien formada. Así, ahora para ilustrarlo, esta ilustración no está en el libro, la ilustración la aporto yo, para que ustedes tengan más claro, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo las asignaciones posibles de valores de verdad para dos símbolos proposicionales. Tengo el símbolo P sub 1 y el P sub 2. ¿Okay? Entonces, ¿cuántas asignaciones posibles de valores de verdad? Siempre hay 2 a la n. ¿Okay? Como aquí son 2, entonces tengo 4 posibles asignaciones de valores de verdad. Entonces tengo, cuando ambos son verdaderos, cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, cuando el primero es falso y el segundo es verdadero y cuando los dos son falsos. Entonces ahora, una fórmula bien formada representa estas asignaciones si es la fórmula que, dados estos valores, okay, hace verdadera a la fórmula. ¿Okay? Entonces tengo aquí que, ¿cómo la obtengo? La obtengo de esta manera. Si los valores son los dos verdaderos, pongo entonces P sub 1 en conjunción con P sub 2. Esto representa P sub 1, P sub 2. ¿Por qué lo representa? Porque P sub 1, cuando P es verdadero, cuando P sub 1 es verdadero y P sub 2 es verdadero, la conjunción de estos es verdadera. Ahora tengo P sub 1 y P sub 2, pero P sub 1 es verdadero y P sub 2 es falso. Entonces la fórmula que lo representa es P sub 1 y no P sub 2, es decir, donde va a ser falso, pongo el símbolo proposicional, pero negativo. ¿Por qué? Porque al ser verdadero P sub 1, aquí voy a tener verdad, pero al ser falso P sub 2 voy a obtener, si P sub 2 es falso, no P sub 2 va a ser verdadero, entonces voy a tener verdadero y verdadero. Entonces, esta es la fórmula que se hace verdadera para esta asignación de valores de verdad. Me van siguiendo. Igual, aquí tengo P sub 1 falso.
y P sub 2 verdadero. ¿Cuál es la fórmula que la representa? Es decir, la fórmula que bajo este supuesto hace verdad, me da verdad. Pues donde P sub 1 es falso, pongo no P sub 1 para convertir esa falsedad en verdad. Y lo pongo en conjunción con P sub 2, porque entonces aquí al ser P sub 2 verdadero lo dejo así. Y en el caso de que los dos son falsos, la fórmula que lo representa es ni P sub 1 ni P sub 2, o sea, no P sub 1 y no P sub 2, porque para el valor falso no P sub 1 va a ser verdadero y para el valor falso P sub 2 no P sub 2 va a ser verdadero. Entonces, estas son las fórmulas que para cada una de estas asignaciones de valores de verdad me dan verdad. ¿Okay? Ese es el concepto de una fórmula bien formada que representa una asignación particular de valores de verdad. Esto es la idea de representar. Esto es lo que significa aquí representar. La fórmula que da esa asignación me resulta verdadera. Y la obtengo de esta manera como se les acabo de mostrar. La estoy obteniendo a partir precisamente de los símbolos primarios del sistema de Rosa, que son la conjunción y la negación. ¿Okay? Entonces, ustedes ven que la receta para construirlas es muy fácil. Dejar el símbolo proposicional como está, si es verdadero, sustituirlo por su negación, si es falso, y ponerlos en conjunción. Eso es todo lo que hay que hacer para obtener la fórmula que representa una determinada asignación de valores de verdad. Ahora, el metateorema 8 tiene que ver con esto. ¿Verdad? Si Q sub 1, Q sub 2, Q sub 2 a la n. ¿Por qué 2 a la n? Porque precisamente va a haber 2 a la n para cualquier conjunto de símbolos proposicionales va a haber exactamente 2 a la n combinaciones de valores de verdad. Eso lo sabemos incluso del recurso anterior. ¿Okay? Si Q sub 1, Q sub 2, Q sub 2 a la n representan todas las posibles asignaciones de valores de verdad a n símbolos, entendiendo, entendiendo representar, incluso lo puedo poner aquí, así, ¿verdad? Entendiendo representar como ha sido definido aquí, aquellas fórmulas que, dados esa asignación de valores, me resultan verdaderas. Si Q sub 1, Q sub 2, Q sub 2 a la n representan todas las posibles asignaciones de valores de verdad a n símbolos proposicionales distintos, P sub 1, P sub 2, P sub n, ¿ya? P sub 2 a la n, P sub n, ¿okay? Entonces, Q sub 1 es un teorema del sistema que Q sub 1 o Q sub 2 o Q sub 2 a la n. Es decir, que lo que me está afirmando esto es que la disyunción de todas las fórmulas, de todas estas fórmulas que representan las asignaciones de valores de verdad para n símbolos proposicionales, esta disyunción va a ser un teorema del sistema de Rosa, del sistema que estamos trabajando. O sea, el metateorema afirma que la disyunción de todas las fórmulas que representan las asignaciones de valores de verdad para n símbolos va a ser un teorema. Es decir, que eventualmente sería posible encontrar una demostración que partiendo de los axiomas y aplicando solo modus ponens llegue a esta fórmula. ¿Okay? Y esto va a ser un fundamento después para probar que toda tautología es un teorema del sistema de Russell. ¿Por qué? Bueno, porque, entre otras cosas, bueno, aunque eso no es la prueba viene después, pero digamos, para ir viendo por dónde va la procesión, dónde va la cosa. Si yo tengo, como estas fórmulas son las que me hacen verdad siempre, entonces la disyunción de todas estas fórmulas va a equivaler precisamente a la manera en que todas estas van a ser, digamos, a aquella función que para cualquiera que sean los valores de verdad de los componentes me va a dar aquí siempre una columna de puras verdades. ¿Ok? Entonces ya lo van viendo. Bueno, aunque esto todavía no es la demostración de que toda tautología. O sea, yo podría representar toda tautología, aquí es donde va la idea de la demostración. Cualquier tautología
esto los podemos ver intuitivamente, puede ser representada precisamente por la fórmula que contiene la disyunción de todas las fórmulas que representan las asignaciones de valores de verdad para los elementos. ¿Ok? Es lo mismo que tengo aquí. Ejemplo, para los dos símbolos P1, tenemos que en este caso que 2 a la n es 4. ¿Okay? Eso es básicamente lo mismo que esto. Entonces, Q sub 1 es P sub 1, P sub 2, Q sub 2 es P sub 1, no P sub 2. ¿Ok? Si el metateorema es verdadero, entonces, la disyunción es un teorema que P sub 1 y P sub 2, o P sub 1, P sub 2, o no P sub 1, P sub 2. ¿No? Ok, bueno. Es obvio aquí que digamos, lo que voy a tener aquí es verdad, lo que voy a tener aquí es verdad, lo que voy a tener aquí es verdad, y lo que voy a tener aquí es verdad. Pero precisamente una columna donde para todas las asignaciones de valores de verdad de los elementos contengo puras verdades, es la columna que representa cualquier tautología. Cualquier tautología va a tener una columna así para todas las asignaciones de valores de verdad. Entonces, de hecho, la disyunción de todos estos elementos, como todos los elementos van a ser verdaderos, verdadero o verdadero o verdadero o verdadero, me va a dar precisamente algo verdadero y va a ser lo que va a representar la tautología esta. Siempre que para cualquier asignación de valor de verdad obtengo siempre verdad. ¿Okay? Entonces, una fórmula así representa una tautología. En el fondo, la idea es que toda tautología, pero eso va a ser demostrado, toda tautología es representada. Ustedes pueden ver intuitivamente que toda tautología, en la medida en que toda tautología es precisamente esto, puede ser representada por una fórmula así. Y lo que hay que demostrar ahora es que cualquier fórmula así es un teorema de nuestro sistema. Ese es el paso para demostrar. Okay. Dicho sea de paso, antes de seguir adelante, déjenme ver cómo estamos de tiempo. Cualquier función veritativa, tal vez lo puedo ver porque lo tengo más adelante. No, bueno, después lo vemos, porque eso aparece más adentro. Pero lo puedo adelantar de una vez. Cualquier función veritativa puede ser representada por la disyunción de todas las fórmulas que representan las diversas columnas donde esa función es verdadera. Digamos, si aquí tuviera verdadero, 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 falso, no verdadero, entonces la función cuya tabla de verdad es verdadero, 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 falso, podría ser representada por la disyunción de Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3. ¿Okay? Y exactamente eso me daría la misma cosa que me daría verdadero, 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 falso. O sea, me daría siempre verdad para estas tres fórmulas, pero me daría falsedad para esta. Porque ustedes pueden ver, digamos, de que cuando las dos son falsas, estas fórmulas se me hacen falsas. ¿Okay? Y entonces me va a dar una falsedad aquí porque no estoy incluyendo esta fórmula. Ahora, si la incluyo, digamos, veamos otra vez esto. ¿Qué pasa? Porque esto es verdadero siempre, ¿verdad? Porque, bueno, cuando la primera, cuando los dos son verdaderos, entonces la primera fórmula va a ser verdadera. Las demás van a ser falsas. Pero verdadero o falso, falso me va a dar verdadero. Cuando esta es verdadera y esta es falsa, es la segunda fórmula la que va a ser verdadera. Las demás van a ser todas falsas. Pero al ser verdadera esto y estar en disyunción me va a dar verdad. Cuando es la tercera asignación de valor de verdad, falso o verdadero, es la tercera fórmula la que va a ser verdadera. Pero obviamente las demás van a ser falsas. El falso y verdadero, por ejemplo, me va a falsear esta. ¿Okay? Me va a falsear esta. Me va a falsear esta. Porque ser verdadero esto va a ser falso. Pero no me falsea esta. Entonces, todas estas van a ser falsas, pero esta va a ser verdadera. Entonces la disyunción va a ser verdadera. Y al ser falsas todas, es esta la que va a ser verdadera y las demás van a ser falsas. Pero al haber una verdad en la disyunción va a ser verdadera. Entonces, es esta disyunción de las posibles fórmulas que representan cada una de estas asignaciones la que me va a dar una tautología. ¿Okay?
Lo están viendo. Ahora, lo que se va a demostrar a continuación es que, bueno, si el metateorema es verdadero, entonces esto es un teorema. Bueno, si ese metateorema que vamos a ver ahora, entonces va a ser un teorema del sistema S. Es decir, esta fórmula es un teorema de RS. Resulta obvio que si se trata de una tautología, pues contiene en disyunción todas las fórmulas bien formadas que representan todas las asignaciones de 2 a la 4 valores veritativos, en este caso, ¿verdad? Para P1, es decir, son las fórmulas que dan verdad para cada asignación posible de valores veritativos, por lo que esa disyunción debe ser verdadera, porque siempre, en cualquier asignación posible, va a haber al menos una fórmula verdadera. Si faltara alguna de las Q, no tendríamos una tautología, pues para la asignación de valores veritativos cuya Q faltara, la fórmula sería falsa, es lo que les acabo de explicar. Y según el metateorema, esto vale para cualquier número de P sub i, no solo para este ejemplo de 2P sub i, de 2 fórmulas. Para 3 variables tendríamos que tener 9 renglones, 9 filas. ¿Okay? Porque 2 a la 3 es, perdón, 8. No, sí, no, 9. Porque 3 a la 2 es 9, 3 por 3, 9. ¿Okay? Para 4 variables tenemos que tener 2 por 4 por 16 filas. O sea, 16 fórmulas que representen y así sucesivamente. ¿Okay? Prueba por inducción débil sobre el número de P sub i, sobre el número de símbolos proposicionales involucrados. A, si n es 1, 2 a la n es 2. Q sub 1 es P y Q sub 2 es no P. Tenemos que probar entonces que, pero no, veamos por qué, ¿verdad? P sub 1 es n, entonces tengo solo dos fórmulas, verdadero y falso. O sea, tengo solo dos asignaciones de valores. Entonces, ¿cuál es la que me va a ser verdadero para esta asignación? ¿Cuál fórmula? Bueno, Q sub 1. Bueno, que es P, que es P sub 1. Que es P sub 1. Ok. Entonces tengo, ¿y cuál me va a hacer verdadero esto? Pues la negación de P sub 1, porque cuando P sub 1 es falso, es su negación la que me hace verdadero. Entonces, estas son las fórmulas que representan en este caso de las asignaciones de valores, en el sentido de representar que dijimos, es decir, ser verdadera para esa asignación. Tenemos que probar entonces que es un teorema que P o no P, para el caso de una sola fórmula involucrada. Y efectivamente es un teorema, porque es precisamente el teorema 7 corolario. ¿Okay? El teorema 7 de nuestro sistema, ¿verdad? El teorema 7 es si P, entonces P, y el corolario del teorema 7 es P o no P. Entonces ya está claro que para el caso 1 es un teorema. Entonces ahora supongamos que el metateorema es verdadero para P sub 1, P sub 2, P sub K. Consideremos ahora el conjunto P sub 1, P sub 2, P sub K, P sub K más 1. Si Q sub 1, Q sub 2, Q sub 2 a la K, aquí hay un problema en el libro, porque en el libro dice Q sub 2K, pero eso es un error. Es un error del traductor del libro. Incluso en el texto original en inglés está bien. No es 2K, sino 2 a la K, porque para P sub K, vamos a ver, o sea, si P sub 1, si Q sub 1, Q sub 2 a la K representan todas las asignaciones distintas de valores veritativos a P sub 1, P sub 2, P sub K, bueno, ¿cuántas asignaciones va a valer de valores veritativos va a haber para P sub 1, P sub 2, P sub K? Va a haber 2 a la K. ¿Verdad? Entonces, por eso tiene que ser 2 a la K. Si Q sub 1, Q sub 2, Q sub 2 a la K, y no lo puse aquí con 2, porque no encontré la manera de poner una potencia K aquí. Ok, entonces tuve que ponerlo así. Representan todas las asignaciones distintas de valores veritativos P sub 1, P sub 2, P sub K. Tenemos que es un teorema de Q sub 1, Q sub 2 o Q sub 2 a la K por la hipótesis del caso B. Estamos asumiendo como hipótesis que vale para todo número de valor, para todo número de
signos, para un número K de signos de valores proposicionales. ¿Okay? Entonces, lo que hay que demostrar ahora entonces es que si vale para K, tiene que valer también para un número K más 1. En eso va a consistir la demostración, pero la prueba. ¿Okay? Ahora continuamos con la prueba así. Vamos a ver. Q sub 1, Q sub 2 o Q sub 2 a la K, como se acaba de establecer hipótesis del caso B. ¿Okay? Estamos asumiendo precisamente que eso es un teorema. ¿Okay? Entonces, P sub K más 1 o no P sub K más 1, teorema 7 corolario. ¿Okay? O sea que es P o no P. Q sub 1 o Q sub 2 o Q sub 2 a la K en conjunción con esto, regla derivada 14. Pon en conjunción esto con esto, ¿verdad? De 1 y 2 por regla derivada 14, conjunción. Okay. Tal vez ahora pienso que la demostración del teorema 7, del teorema sí. El teorema 7 debía hacerlo tal vez así, invocando las líneas. Bueno, no importa, ahora después lo arreglo. ¿Okay? Que aquí lo que tengo es por la regla derivada 14 la conjunción de esto y esto. ¿Okay? Derivo de 2 por regla derivada 14, que es la regla de conjunción. Ok, de hecho, una cosa. Sí, muy bien. Ahora, Q sub 1, Q sub 2, Q sub 2 a la K, ok, sí, solo sí, esto. Por el teorema 30, que precisamente lo que me dice es que el teorema 30 es precisamente uno de los teoremas de que P o Q y R, sí, solo sí, P o R o Q y R. O sea, lo que aquí tengo entonces es precisamente esto, ¿verdad? Que esto con esto me da exactamente esto de acá. Son dos, K más 1. O sea, esto en conjunción con esto o esto mismo en conjunción con esto otro. ¿Okay? Por el teorema 30. El elemento en conjunción con P sub K más 1 o el mismo elemento en conjunción con no P sub K más 1. ¿Okay? Eso es, aquí lo que estamos usando es el teorema 30. Ahora, todo esto, ¿verdad? P sub K más 1 o no P sub K más 1, que aquí lo que hacemos es aplicar el metateorema 4 con el reemplazo. ¿Okay? De 3 y 5. Perdón, de 3 y 4 más bien. Vamos a ver. Puse 3 y 5, perdón. Q sub 1, Q sub 2. P sub K más 1. Vamos a la K. Y no P sub K más 1. Vamos a ver qué se diferencia esto de lo anterior. Sí, más bien es de 3 y 4. Okay. Entonces, si fue sustituir esto por esto, o sea, sustituir esto de 3 por esto de aquí. Okay. O sea, esto por el metateorema 4, por el reemplazo, ¿verdad? Convertí esto en esto. Okay. Ahora, Q sub 1, Q sub 2 o acá por P sub K más 1, sí, solo sí, Q sub 1, P sub K, ahora la distribución, ¿verdad?
el teorema 7 de distribución es el teorema anterior exactamente. Toda esta disyunción en conjunción con P sub k más 1 se convierte en la disyunción de los elementos, de cada uno de estos elementos en conjunción con P sub k más 1. Q sub 1, P sub k más 1, o Q sub 2, P sub k más 1, o Q sub 2 a la K, P sub k más 1. ¿Okay? La distribución generalizada, eventualmente lo estamos aplicando aquí. Ahora, Q sub 1 o Q sub 2 o Q sub 2 a la K y no P sub K más 1, sí, solo sí, esto, ¿verdad? Esto viene también del metateorema 7. ¿Okay? O sea, Q sub 1 o Q sub 2 o, ok. Ahora, okay. Q sub 1 P sub K más 1 o Q sub 2 P sub K más 1 o Q sub 2 a la K P sub K más 1 o, ¿verdad? Todo esto viene de 5, vamos a ver, y 6 y 7 por el reemplazo, ¿verdad? 5, esto, ¿verdad? Vamos a ver, ha sido reemplazado por, vamos a ver, aquí tengo, Q sub 2 P sub 1, o sea, lo que tenemos aquí es precisamente la conjunción de cada uno con P sub K más 1 o con no P sub K más 1, en disyunción con no P sub K más 1, ¿okay? Y ahora me queda Q sub 1 o P sub K más 1 o Q sub 1 y no P sub K más 1. Aquí estamos aplicando el metateorema 6, que me dice que cualquier, digamos, cualquier número de elementos, o sea, aquí tengo, vean, aquí tengo todos estos elementos, ¿verdad? Esta disyunción está formada por los mismos elementos, ¿okay? O sea, contiene los mismos elementos. Contiene los mismos elementos que esto, ¿verdad? Solo que en otro orden. ¿Okay? O sea, aquí están todos los conjunción de los elementos con P sub K más 1. Aquí están todas las conjunción de los elementos con no P sub K más 1. Entonces, ahora los ordeno así. Q sub 1 con P sub K más 1 o Q sub 1 con no P sub K más 1, ¿verdad? Pero como contiene los mismos elementos, esto equivale a que este otro con el metateorema, ok, 9 equivale a 8 por el metateorema 6, ok. Esto último porque 8 y 9 contienen los mismos elementos como requiere el metateorema 6. ¿Okay? Ahora bien, la expresión 9 contiene 2 a la K más 2 a la K elementos. Pues el conjunto Q sub S consta de 2 a la K elementos. Y cada uno de estos elementos aparece 2 veces en la expresión 9, es decir, 2 veces a la 2 a la K. Por lo que es lo mismo 2 por 2 a la K. Y esto es lo mismo que 2 a la K más 1. ¿Ok? Si tengo 2 a la K, ¿verdad? Por 2 es precisamente la potencia siguiente de K, ¿verdad? 2 a la K más 1. Luego ha quedado demostrado que si vale para 2 a la K, a 2 a la K Qs debe valer para 2 a la K más 1 Qs. El metateorema 8 ha quedado aprobado por inducción de Ellis. Entonces tenemos que cualquier disyunción de todas, dadas en n símbolos proposicionales, ¿verdad? Cualquier disyunción de las fórmulas que los representan, entendiendo representan en el sentido que definimos antes, es decir, que es la fórmula que para cada combinación de valores veritativos hace verdadera esa combinación específica. Cualquier disyunción de todas las fórmulas que nos representan, que va a ser siempre 2 a la n fórmulas, ¿verdad? Siempre cuando estén todas las fórmulas, va a ser un teorema del sistema, un teorema del sistema de nuestro sistema. Ahora viene un metateorema 9, que es el paso anterior al metateorema de la hora que estamos viendo. Que va a ser el paso anterior al metateorema 10, que es el teorema de la completud deductiva. Y la cosa va así. Si Q sub I representa cualquier asignación posible de valores de verdad a n símbolos proposicionales, P sub 1, P sub 2, P sub n, es lo mismo que hemos dicho antes, ¿verdad? Esta de Q sub I. Y ese cualquier fórmula es cualquier fórmula bien
forma sin componentes que no sean los P sub I. ¿Okay? Entonces, si la asignación de valores de verdad representada por Q sub I asigna B a S, asigna una verdad a la fórmula S, entonces de ahí se sigue que Q sub I entonces S. Y si la asignación de valores de verdad representada por Q sub I asigna F a S, entonces de ahí se sigue que Q sub I entonces no S. Ahora aquí ustedes pueden tal vez confundirse, pero no teníamos que esta fórmula, las fórmulas Q sub I son las fórmulas que siempre asignan, que siempre son verdaderas, dada la combinación específica de valores de verdad, sí, pero es la fórmula que es verdadera, pero no necesariamente eso implica que ese sea precisamente esa fórmula, puede ser otra. Por ejemplo, yo puedo tener una fórmula como, tal vez hubiera sido mejor representarlo de otra forma. Vamos a ver. Vamos a ver, creo que les puede quedar más claro así. Voy a poner este falso. Entonces, claro, aquí voy a tener no ese, siguiendo esta idea. Les puede quedar más claro de esta forma. Si ustedes ven, lo que tengo aquí es la tabla de verdad de la conjunción. O sea que S, vamos a ponerlo así. La fórmula S aquí va a ser igual a la conjunción de P sub 1 a P sub 2. ¿Okay? Entonces, claro, la tabla de verdad de la conjunción es que solo es verdadera en el primer caso y falsa en los demás. No obstante, Q sub 1 es precisamente la fórmula que sería verdadera siempre para P sub 1 y P sub 2. Entonces sería igual a la conjunción. Q sub 2 es la fórmula que sería verdadera para P sub 1 verdadero y P sub 2 falso. Entonces tiene que ser P sub 1 y no P sub 2. P sub 3 va a ser, o sea, Q sub 3, bueno, Q sub 3, esto es Q sub 2. Q sub 3 va a ser aquella fórmula que para los valores P sub 1 falso y P sub 2 verdadero me va a dar verdadero. No tiene que ser no P sub 1 y P sub 2. Siguiendo la receta que les dije antes. ¿Okay? Y Q sub 4 va a ser la fórmula que para los valores falso y falso me va a dar verdadero, que va a ser no P sub 1 y no P sub 2. ¿Okay? Entonces, estas son fórmulas bien formadas, las fórmulas bien formadas que hacen verdad las respectivas asignaciones de valores de verdad de esta tabla de verdad. ¿Okay? Pero S es esto, es la conjunción. De hecho, S equivale a P sub 1 y P sub 2. Entonces, lo que me dice, lo que me va a decir este teorema es que cuando una función S, que en este caso, por mor del ejemplo, he escogido la conjunción de P sub 1 y P sub 2, sea verdadera, va a valer que Q, entonces S va a ser verdadero. O sea, Q en este caso es P sub 1, P sub 2. Y obviamente va a ser verdadero, porque al ser S verdadero, bueno, claro, P sub 1 y P sub 2 va a ser verdadero. Sí, estas formas van a ser siempre verdaderas. Pero basta con que un consecuente sea verdadero para que una fórmula se me haga verdadera. Ahora, cuando S es falso, como P sub 1 y P sub 2 van a ser verdaderos siempre, la única forma de que, de que este condicional sea verdadero es poniéndolo a implicar no S. Si pongo S, P1, P2, entonces S, al ser S falso, me va a dar falso. Entonces, lo que me va a implicar, la implicación verdadera va a ser más bien con la negación de S, sí, con la negación de P1 y P2. ¿Okay? Aquí también, digamos, como es falso, entonces me tiene que dar como no P1 y P2 para estos, que representa estos valores, va a ser verdadero. Entonces yo tengo que poner no S, es decir, la negación de esta conjunción. Porque recuerden que S es esta conjunción. Para obtener aquí verdad, igual es. Igual para el caso último. ¿Verdad? ¿Qué me hace ver?
¿Cuál fórmula que se vuelve verdadera cuando P sub 1 y P sub 2 son falsos? Bueno, ni P sub 1 ni P sub 2. ¿Sí? Y entonces para obtener, como esto se me hace verdadero, para obtener una verdad aquí, tengo que poner ya no S, sino bien la negación de S. Eso es lo que me dice el teorema, ¿verdad? Que entonces, si S es verdadero, se sigue que si Q y sub I, entonces S. Y si S es falso, entonces se sigue que si Q sub I, entonces no S. Siendo Q sub I estas fórmulas que son las que se vuelven verdaderas para cada asignación de los símbolos. ¿Okay? Bueno. Prueba, se usa inducción fuerte sobre el número de símbolos de S contando cada aparición de conjunción y de negación y de cualquier P sub I como un solo símbolo. Entonces, ahora el número de símbolos va a contar no solo los P sub I, sino también la negación y la conjunción como un solo símbolo. Si n es igual a 1, este tiene que ser un solo símbolo, y no puede ser nada más el símbolo de conjunción y el de negación, tiene que ser un símbolo proporcional, ¿verdad? Y como es una fórmula bien formada, tiene que ser una P sub I. Caso A, la asignación de valores representada por Q sub I asigna una B a S, es decir, a P sub I. Luego P sub I y no P sub I deben ser un factor de Q sub I. Ok. Por metateorema 4, voy a poner aquí un ejemplo del caso 1 para que quede más claro. Okay. Por MT 5, metateorema 5, ¿verdad? Si Q sub I solo si P sub I R, Q sub I sí solo si P sub I R, donde R es una conjunción de todos los factores de Q sub I excepto P sub I. ¿Okay? Porque Q sub I contiene todos estos valores. Exactamente. Entonces la sustitución de ellos, no importa el orden en que estén. Eso es lo que me dice el metateorema 5. ¿Okay? Ejemplo del caso 1, ¿verdad? P sub 1, P sub 2, ¿verdad? P sub 1, ok. Okay. Aquí tengo las respectivas Q sub I. Entonces tenemos, por ejemplo, vamos a ver, Q sub I, sí, solo si P sub I R, por metateorema 5. Bueno, ok. Tal vez este ejemplo es un poco, lo puse como un poco, voy a explicar este ejemplo para que quede más claro. Vamos a ver. Vean que el caso 1 es que n es igual a 1. S debe ser un solo símbolo. Ahora, S aquí es precisamente la fórmula final. O sea, en este caso, supongamos que S es P sub 1. Cuando S es un solo símbolo, o sea, cuando S es un solo símbolo proposicional, S va a ser equivalente a algunos de los elementos que entran en algunas de las fórmulas, digamos, que estamos considerando para establecer las combinaciones de valores veritativos. Vean que supongamos, voy a poner aquí, supongamos que S es P sub 1. Tal vez voy a tratar de, sé que tal vez no lo estoy explicando muy bien, voy a tratar de explicarme mejor. Bien, supónganse que S es esto. Ahora, esto es precisamente, si ustedes ven, S es verdadero cuando P sub 1 es verdadero. Esto es precisamente la misma proposición P sub 1 expresada como función de verdad de P sub 1 y P sub 2. Para P sub 1 y P sub 2, ambas verdaderas, S, que es P sub 1, es verdadero. Para P sub 1 y P sub 2, que son que P sub 1 es verdadera, P sub 2 es falsa, S, que es P sub 1, tiene que ser verdadera. Para P sub 1 y P sub 2, con valores F, V, S, que es P sub 1, tiene que ser falso. Y para P sub 1 y P sub 2, que son ambos falsos, bueno, S tiene que ser falso. No hay nada raro en expresar una proposición cualquiera como una función de verdad de ella misma y de otra.
Esta es una de las posibles funciones veritativas de dos variables. Es el caso de que para los valores, para una serie de valores nos dan esta lista de valores. Y ese es el caso precisamente en que la proposición, digamos, en que la función coincide con una de las proposiciones involucradas. ¿Me entienden? Okay. Esto es, peso 1 expresada como función veritativa de ambas. Okay. Ahora, Q sub 1 sigue siendo P sub 1 y P sub 2. Q sub 2 sigue siendo P sub 1 y no P sub 2. Porque son las fórmulas que se hacen verdaderas en la combinación de estos, para cada combinación de estos elementos. ¿Verdad? Ok. Ok, entonces dicen P sub I y no P sub I deben ser un factor de Q sub I. Ok. Entonces debe ser un factor de Q sub I de los elementos, ¿verdad? De medida que precisamente van apareciendo aquí, ¿verdad? Son los elementos que pueden formar parte precisamente de estos Q sub I. Tenemos entonces, bueno, teniendo esto, si Q sub I sí, solo si P sub I R, tenemos que Q sub I sí, solo si P sub I R por el metateorema quinto. Entonces, P sub I R, entonces P sub I por el axioma 2, ¿verdad? Porque al ser precisamente esto, ¿verdad? Por el axioma, y ahora Q sub I, entonces P sub I de 1 y 2, por el metateorema 4. No sé qué es esta P aquí. 1 y 2 por el metateorema 4, o sea, por el teorema de la regla de reemplazo. ¿Verdad? O sea, aquí lo que hemos hecho es precisamente cómo tengo que Q sub I es lo mismo que P sub I R es reemplazado, donde ocurre aquí P sub I R lo he reemplazado por Q sub I. Pero P sub I es S, por la hipótesis del caso A1, ¿verdad? Por lo tanto, Q sub I entonces S. Eso es para el caso de que sea verdadero. La distribución de valores de Q sub I asigna una F a S, es decir, por hipótesis a P sub I. Entonces, no P sub I debe ser un factor de Q sub I por el metateorema 4. Entonces, Q sub I, o sea, aquí más bien es, sí, bueno, no, sí, exacto. Bueno. No P sub I debe ser un factor de Q sub I por el metateorema 5. Q sub I R, Q sub I tiene que ser entonces, no es sí, solo sí, no P sub I R. ¿Ok? Donde R es una conjunción de todos los factores de Q sub I, excepto no P sub I. ¿Ok? Entonces, ahora Q sub I sí, solo sí, no P sub I R por el metateorema 5. No P sub I R sí, solo sí, no P, axioma 2, que me permite precisamente vamos a ver, sí. Bueno, el axioma 2, y en realidad habría que hacer aquí más bien habría que hacerle más arreglos al axioma 2. O sea, sería más bien por uno de los elementos del axioma 2. Por P sub I R, entonces no P. No P sub I R, entonces no P. Que es un componente de eso. Después simplificando, no P sub I R, entonces no P. Tendríamos precisamente. Vamos a ver aquí. No P sub I R, entonces. En el momento esta demostración aquí. Ok.
Q sub I, entonces no P de 1 y 2 por el metateorema 4, corolario de plazo. Entonces, Q sub I, entonces esto, pero esto, entonces esto, pero esto es esto mismo, entonces tengo Q sub I, entonces no P. Okay. Pero P sub I es entonces Q sub I, sí, solo sí, no S. Okay. Q sub I, entonces no. Okay. Okay. Entonces, supongamos ahora que el metateorema es verdadero para toda S que contenga cualquier número K menor que N de símbolos. Considérese una S que contenga a N mayor que unos símbolos. La fórmula bien formada de S o es o S1, S2 o no S3. Okay. S1 o S2 en el caso de que sea una conjunción de dos fórmulas, ¿verdad?, que contengan menos de N símbolos, ¿verdad? S3 en que sea una fórmula que contiene exactamente N menos un símbolo, ¿verdad? Entonces la única manera de obtener la siguiente es a nivel de una negación. ¿Sí? Estamos considerando el sistema básico de conjunción y negación. Caso B sub 1, la fórmula bien formada es S1 y S2. Entonces, esa es la conjunción de estos dos. Subcaso B sub 1, 1. Q sub I asigna a verdadero a S. Entonces, tanto S1 como S2 deben ser verdaderas, porque para que una conjunción sea verdadera, sus elementos tienen que serlos. Pues si no, aquí si no, su conjunción sería falsa. Entonces, dado que S1 y S2 contienen menos de N símbolos cada una, Q sub I, entonces S1, por hipótesis del caso B. Q sub 2, entonces S2, por hipótesis del caso B. Q sub I, entonces S1 y S2. La regla derivada 8. Que me dice que si tengo dos condicionales que tienen el mismo antecedente, obtengo entonces un condicional que tiene ese antecedente y la conjunción de sus consecuentes. ¿Okay? Pero Q sub I, entonces, pero si Q sub I, entonces S1 y S2, esto es Q sub I, entonces S, porque S no es otra cosa que S1 y S2. ¿Ok? Por lo tanto, entonces Q sub I, entonces S. Ese es el caso en que suponemos que S que es verdadero. Subcaso B sub 2. Q sub I asigna F a S. Entonces Q sub I debe asignar una F a S1 o una F a S2. ¿Verdad? Porque es la forma, o puede ser que esta O es una O inclusiva, o una F a S1 o una F a S2. O sea, también contempla el caso de que asigne una F a ambas, pero ese caso, digamos, está incluido en todo lo que vamos a ver a continuación. Si asigna a S1, entonces, porque el caso en que asigna los dos cae también en cualquiera de estos dos casos. Si se asigna a S1, entonces Q sub I, entonces no S1, por hipótesis del caso B. Y entonces Q sub I, entonces no S1, S2, por la regla derivada 13, que es lo mismo que Q sub I, entonces no S. La regla derivada 13, precisamente, lo que nos dice es que si de un antecedente se sigue un consecuente negado, entonces de ese antecedente se sigue la negación de la conjunción de ese consecuente con cualquier cosa. Pueden revisar la regla derivada 13. O sea, ok, vamos a ver dónde estábamos. Vamos a ver. O sea, si en este caso, si tengo un condicional que asigna un consecuente con negación, entonces por la regla derivada 13 de ese se sigue como conclusión ese mismo antecedente con la negación de la conjunción de este elemento con cualquier otro elemento. Esa es la regla derivada 13. ¿Okay? Pero resulta que S1 y S2 es lo mismo que S, por lo tanto, esto es lo mismo que Q sub I, entonces no S. Entonces, hasta ahora va coincidiendo con
con lo que el metateorema afirma. Y si asigna a S2 tenemos exactamente lo mismo, Q sub I, entonces no S1 y S2 también por la regla derivada 13. Y esto, como no S1 y S2 es lo mismo que S, entonces, perdón, como S1 y S2 es lo mismo que S, entonces Q sub I, entonces no S. Luego, en ambos casos, Q sub I, entonces no S. Para el caso en que S sea falso. Caso B sub 2, S es no S3, o sea que tenemos una S3 que tiene K menos un elemento. Entonces, para obtener K, tenemos que añadir un signo más, ¿verdad? Que es la negación, porque estamos contando como número de símbolos también la negación. Subcaso B sub 2, 1. Q sub I asigna una B a S. Entonces, como S es no S3, Q sub I debe asignar una F a S3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque S es la negación de S3. Entonces, para que S sea verdadera, asignar una B a S, la única forma es que S3, ¿verdad?, sea falsa, porque S es la negación de S3, ¿verdad? De modo que Q sub I entonces no es S3 por hipótesis del caso B, y en consecuencia, dado que S es no S3, Q sub I entonces S, en el caso que es verdadero. En el libro donde yo pongo V pone T, porque el libro pone los valores de verdad como TF, true, false. Ok, subcaso B sub 2, Q sub I asigna F a S. Entonces, como S es no S3, Q sub I debe asignar una B a S3, ¿verdad?, para poder obtener precisamente una falsedad a S. De modo que, pues, separar esto aquí, Q sub I entonces S3 por hipótesis del caso B, porque porque S3 es verdadero, como acabo de establecerlo aquí. Luego, Q sub I entonces no S3 por el teorema 4. El teorema 4 me dice que ok, bueno, más bien, aquí tendríamos que meter más bien S3, el teorema 4 es S3, entonces no S3. Más bien, aquí me estoy comiendo un paso, ¿verdad? El teorema 4 me dice que si S3, entonces no S3. Entonces, si Q, tendríamos que meterlo aquí, tal vez. Okay. Entonces, ahora si Q sub I es S3 y S3 es no, Q sub I entonces es no S3, bueno, ese sería el teorema 4, ¿verdad? Se llama bien de digamos, de esto y esto pongámoslo así, por silogismo hipotético, pero no, era la regla derivada 6. Pero no S3 es S, en consecuencia, Q sub I entonces no S. Si no S3 es S, entonces, si no S3 es S, entonces no S3 es no S. ¿Okay? Con esto ha quedado demostrado el metateorema por inducción fuerte. Y entonces ahora vamos con el final, que es la demostración del caso 39. Vamos a ver. El metateorema 10. La completud deductiva de nuestro sistema. El sistema de Rosser es deductivamente completo, es decir, si S es una tautología, entonces S es un teorema del sistema. Esto quiere, recuerden, y que no sea llover sobre, bueno, sí es llover sobre mojado, ¿verdad? Para que les quede claro. Ya se había probado, que creo que era el metateorema 2, que lo vimos antes de empezar siquiera las demostraciones de los teoremas del sistema,
que todo teorema del sistema es una tautología. Pero aquí lo que se trata es de probar de que toda tautología es un teorema. Porque si hubiera, como ya les he dicho muchas veces, si hubiera alguna tautología, es decir, si hubiera alguna verdad lógica que no es un teorema, entonces nuestro sistema no sería deductivamente completo. Es decir, habría verdades lógicas que nuestro sistema no podría demostrar. Entonces, en ese sentido, nuestro sistema sería defectuoso. Entonces, esta es la culminación, digamos, de la exposición del sistema, lo que es mostrar que el sistema es deductivamente completo, es decir, que el sistema sirve para demostrar cualquier verdad lógica, por lo menos cualquier verdad lógica del cálculo proposicional. Todavía queda por fuera el cálculo de predicados, eso es lo que vamos a empezar a ver el próximo lunes. Entonces vamos a ver. Prueba, si S es una tautología, lo que tratamos de demostrar es que toda tautología es un teorema del sistema. Si S es una tautología, entonces cada posible asignación de valores de verdad a sus componentes, P sub 1, P sub 2, P sub n, debe asignar V a T, a S. Porque en la tabla de verdad de la tautología, todas, cualquiera que sea digamos, los valores de verdad de los componentes, la tautología es siempre verdadera. Entonces, en virtud del metateorema que acabamos de demostrar, Q sub 1, entonces S, Q sub 2, entonces S, Q sub 2 a la N, entonces S. O sea que todas las fórmulas que representan, en el sentido de representar que hemos hablado de hoy, los valores veritativos de sus componentes, o sea, todas las fórmulas que hacen que son verdaderas para los valores veritativos, para cada asignación de valores veritativos de los componentes, ¿verdad? Entonces S, donde S precisamente esa tautología. ¿Okay? ¿Okay? Por el metateorema 9 que acabamos de demostrar. Entonces, ¿por qué? Porque como todas son verdaderas, si hubiera alguna falsa, esa tendría que ser Q sub 2, entonces no S, lo que acabamos de demostrar en el tema anterior, pero como en una tautología todas son verdaderas, ¿verdad? Entonces todas estas fórmulas deben ser verdaderas. Donde Q sub 1, Q sub 2 a la n representan todas las posibles asignaciones de valores veritativos a P sub 1, P sub 2, P sub n. Ahora, usando 2 a la n menos 1 veces la regla de derivada 10 obtenemos Q sub 1, Q sub 2, Q sub 2 a la n, entonces S. Recuerden que la regla derivada 10 es la que dice que si tengo dos condicionales, ¿verdad? Entonces yo puedo, dos condicionales que tienen el mismo consecuente, entonces yo puedo poner en conjunción, pero en disyunción, los antecedentes, ¿verdad? Y obtener el consecuente. Aquí tengo, bueno, aquí la tengo en el mar. Vamos a ver si consigo que ustedes la puedan ver. Esta es la regla derivada 10. Si P entonces R y Q entonces R, es decir, que si P o Q sea disyunción de los antecedentes, se sigue R. Entonces aquí es exactamente lo mismo. Si yo tengo Q1 entonces S, Q sub 2 entonces S, y Q sub 2 a la N, entonces aplicando Q sub 1 y Q sub 2 entonces yo tengo Q sub 1 o Q sub 2 entonces S. Y ahora Q sub 1, Q sub 2 entonces S y Q sub 2, entonces voy aplicando sucesivamente la regla para cada caso y voy a obtener Q sub 1, Q sub 2, que voy a obtener precisamente a partir por el metateorema 8, ¿verdad? Que me dice que no importa el orden, ¿verdad? Voy a obtener que, no, aquí lo que hay que poner aquí es, disculpen, aquí es la disyunción. Aplicando ese teorema que aquí es Q sub 1 o Q sub 2 o Q sub 2 a la n, entonces S. Es aplicación de este metateorema. Todos los consecuentes son iguales, entonces voy poniendo sucesivamente en disyunción los antecedentes hasta que obtengo esto. ¿Okay? Pero ya habíamos mostrado, y eso es el metateorema 8,
que una disyunción de este tipo, es decir, una disyunción de todas las fórmulas que representan las asignaciones de valores de verdad a n símbolos, ¿verdad? es un teorema del sistema. Entonces, como esto es una verdad, un teorema del sistema, por modus ponens se sigue S. Más bien aquí lo hice mal, porque aquí es la disyunción. Y como por el metateorema 8 tenemos que es un teorema que Q sub 1 o Q sub 2 o Q sub 2 a la n, es decir, esta fórmula es un teorema de RS. Luego, aplicando R1, modus ponens a Q sub 1, Q sub 2, bueno, Q sub 1 o Q sub 2 o aquí hay que quitar esta coma. Las comas no funcionan. Aquí lo que hay que poner es O. Obtenemos que ese es un teorema. Es decir, si ese es una tautología, ese es entonces un teorema de RS. ¿Por qué? Porque hemos partido del supuesto, vean, tal vez revisando, que si esa es una tautología, pasa esto. ¿Okay? Si pasa esto, de esto sacamos esto. Como esto es un teorema, ¿verdad? Entonces, por modus ponens se sigue esto, se sigue que ese es un teorema del sistema. ¿Okay? Esa es entonces la demostración de la completud deductiva del sistema. ¿Okay? Y esto culminaría la exposición del cálculo proposicional. Nos deja ya las puertas del cálculo de predicados, que lo vamos a iniciar el lunes. Y ahí habrá que probar también en su momento teoremas de completud deductiva, teoremas de reglas de reemplazo. En algunos casos va a ser más complicado que esto. Soy consciente de que tal vez no fue muy claro en mi exposición porque es un poco complicado. Entonces voy a revisar, no les voy a enviar inmediatamente esto, lo voy a revisar bien y voy a tratar de aclarar más todavía las cosas que pueden haber quedado oscuras, tal vez mostrando en algunos casos, por ejemplo, en que no quedaba claro porque se aplicaba el metateorema 4, el del reemplazo, mostrar precisamente de dónde es, cuál es la aplicación específica del metateorema en esas partes. Bueno, esto entonces culmina nuestra exposición del cálculo proposicional y muestra que el sistema es deductivamente completo. ¿Hay algo que quieran comentar? O sea, me preocupa, pero ustedes tal vez no me van a decir, me preocupa que tal vez, o sea, si todos se quedan callados, asumo que todos entendieron, pero tal vez es que tienen miedo de decir que no entendieron. Bueno, de todas maneras, ustedes tienen tal vez que repasar esto despacio y voy a tratar de hacerlo de la manera más clara posible, revisando muy cuidadosamente esta hoja antes de enviárselas. Déjenme ver una cosa un momento. Sí quería tal vez cerrar con uno de ustedes me envió una demostración interesante de bueno, Daniel levantó la mano, vamos a darle palabra a Daniel. Daniel, por favor, intervenía a ver qué pasa. Daniel. Daniel, ¿qué querés decir? Daniel. Profesor, en el chat mandó por escrito unas preguntas. Bueno, voy a ver, sí, vamos a ver, entonces voy a ver el chat.
Guten Tag, muy bien, Daniel, profe. No es que se asigna arbitrariamente el valor B a todas las Q, es que Q es precisamente la fórmula que para cualquier asignación de valores de verdad a diversas variables, me da verdadero, o sea, por lo que expliqué antes. Ahora es que no tiene micrófono. Tal vez voy a repasar eso un momentito. Está bien, porque me gusta que haya preguntas. Y sí, me queda me queda digamos, el dolor de que tal vez no fue muy clara mi exposición de hoy. Yo la preparé anoche y pensé que iba a ser súper claro, pero ya me di cuenta que tal vez no fui tan claro como hubiera sido de desear. Tal vez para repasar la pregunta de Daniel y a ver si nos entendemos. Está. No hay manera, precisamente, voy a volver otra vez a la idea de Q, que era Q. Nos vamos para ver la primera vez que apareció Q. No hay manera de que una Q digamos, no hay manera de que una Q para la asignación específica de valores de verdad que ha sido pensada no sea verdadera. Porque precisamente Q es Q es la fórmula que representa una asignación. Y es precisamente una asignación específica de valores de verdad a las variables. Y es precisamente la fórmula que para esa asignación nos da una verdad. Para la asignación de P sub 1 y P sub 2 verdadera, la fórmula que nos puede dar verdad es precisamente P sub 1 y P sub 2. Q se construye con conjunción. Para la asignación P sub 1 verdadera y P sub 2 falsa, Q tiene que ser, bueno, P sub 1 y no P sub 2. ¿Ya? Porque si fuera P sub 1 y P sub 2, más bien, al ser P sub 2 falso, va a ser verdadero y falso, y me va a dar falso. Pero yo tengo que construir la fórmula Q de tal manera que para esta asignación me dé verdadero. Q es la fórmula específica que para esta asignación específica me da verdad. Obviamente no me va a dar verdad para esta. Vean que para todas las demás va a ser falso. Q sub 2 va a ser falso para esta asignación y para esta y para esta. Solo va a ser verdadera para esta asignación. Q sub 1 va a ser falso para esta asignación y para esta. Solo va a ser verdadera para esta, porque está pensada para esa asignación específica. Ahora, en una tautología, ¿qué pasa? En una tautología es verdadera siempre. Entonces, es la disyunción de las fórmulas la que me va a dar la verdad. ¿Por qué? Porque siempre, si tengo todas las fórmulas Q, siempre va a haber, bueno, de hecho va a haber exactamente una y no más que va a ser verdadera. Las demás van a ser todas falsas. Pero al haber una verdad en la disyunción, me va a dar precisamente verdad al todo. Se me va precisamente el valor que se sume para la tautología. En cambio, si yo tengo una fórmula, puedo verlo también así. Voy a verlo, a través de aclararlo con otro ejemplo. O sea, me gusta que haya preguntas porque cuando no hay preguntas yo sospecho de que quedaron anonadados y que no se atrevieron a preguntar. Vean, por ejemplo, este caso, este ejemplo que tenía yo aquí. Si yo tengo una función representada por, en la cual los dos elementos son verdad, digamos que para estas dos combinaciones es verdadero, pero es falso para las demás, la fórmula que lo puede representar es nada más Q sub 1 o Q sub 2. Porque precisamente esta función, estoy llamando aquí P sub 1, es verdadera solamente para Q sub 1 o Q sub 2. Es decir, P equivale a la disyunción de P sub 1 y P sub 2 o P sub 1 y no P sub 2. ¿Okay? Y como va a ser falso aquí y aquí, entonces precisamente solo va a ser verdadero en Q sub 1 y Q sub 2, porque cuando, para este caso, ¿verdad? Porque, digamos, porque Q sub 1 y Q sub 2 solo son Q sub 1 solo es verdadero aquí, Q sub 2 solo es verdadero aquí.
estoy presentando esta función. Q sub 1 solo es verdadero aquí. Q sub 2 es solo verdadero aquí. Es falso en todos los demás casos. Entonces, la función que es verdadera solo en las dos primeras líneas, solo puede ser representada por la disyunción de Q sub 1 o Q sub 2. Porque entonces representa solo estos casos. Y donde es falso, pues entonces tanto Q sub 1 como Q sub 2 van a ser falsos, y me va a dar falsedad. Pero si yo tengo verdad en todo, si tengo la tautología, entonces tengo que tener la disyunción de todas las Qs. Y eso es lo que me va a dar verdad para la tautología. ¿Okay? Esa es la idea. Q sub 1 es siempre verdadera para el renglón que le corresponde. Porque está construida específicamente para que sea verdadera para ese renglón. ¿Okay? Va a ser falsa en todos los demás renglones. Verdadera solo en ese renglón. Ahora, si yo tengo la disyunción de todas las Qs, entonces no hay manera de que no tenga verdad, porque siempre en esa disyunción va a haber exactamente una verdad. Y esa disyunción de todas las Qs va a representar una tautología. ¿Ok? Esa es la idea que está de fondo. Ahora, si esa disyunción de todas las Qs es un teorema del sistema, y eso es lo que prueba el metateorema 8, entonces, y si siempre que tengo una tautología voy a tener una disyunción de todas las Qs, entonces toda tautología va a ser un teorema del sistema. Esa es la lógica que está detrás digamos, de la prueba del metateorema 8. Incluso, tal vez queda más clara en el texto de copy, en la página, digamos, tal vez uno se pierde entrando en las demostraciones, pero en la página 247 de copy, es esta, ustedes pueden verlo, por decirlo así, digamos, a grandes rasgos, qué es lo que se quiere mostrar. Entonces, lo pueden volver a leer. Esto incluso se establece antes de pasar a demostrar el metateorema 8 y el 9 y el 10, como para mostrar el programa de lo que sigue. ¿Okay? No sé si todavía Daniel tiene alguna consulta, o si le aclaré más bien la pregunta, o si se la enredé más, que podría ser también. Pero si tienes alguna pregunta, Daniel, por favor, escribilo en el chat y lo vemos. ¿Ok? Pues si todavía estamos dentro del tiempo de la clase. No, que va, ya me pasé, son las 10:58. Bueno, entonces, quedamos aquí por hoy y nos vemos la próxima clase, nos vemos el lunes. Y yo voy a tratar de hacer una exposición más clara de estos metateoremas, porque tal vez la exposición, o sea, traté de hacerla incluso más clara de lo que está en el libro, pero todavía veo que puede ser todavía más clara. Entonces voy a tratar de ver cómo de aquí al lunes les envío, además del examen, una exposición más clara de esta parte. Pero lo que me interesa es que tal vez a grandes rasgos haya quedado clara cuál es el procedimiento de la demostración del metateorema 10, o sea, de la completud deductiva. Si se demuestra que a toda tautología le corresponde esta disyunción de todas las Qs involucradas y que esa disyunción es un teorema del sistema, entonces toda tautología va a ser un teorema del sistema. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, terminamos aquí por ahora y nos vemos el próximo lunes. Daniel levantó la mano. Bueno, vamos a ver, voy a consultar el metateorema, igual, ya me enredé. No es una refutación de la incompletitud de Gödel, porque la incompletitud de Gödel se refiere más bien a la aritmética, no se refiere a este tipo de sistemas logísticos. ¿Ok? Se refiere a que no hay un sistema axiomático que pueda dar cuenta de todas las verdades de la aritmética. ¿Okay? Pero sí hay, ok, bueno. Entonces, pero sí para el cálculo proposicional, sí el cálculo es completo. ¿Okay? De hecho, Gödel demuestra que no puede haber para la aritmética un sistema que sea a la vez consistente y completo, que si es completo,
resulta inconsistente. ¿Okay? Pero eso es para una axiomatización, digamos, de la aritmética, no para una axiomatización del cálculo proposicional. Si no hay más, entonces finalizo aquí, ¿ok? Bueno, entonces nos vemos. Bueno, profe, muchas gracias por ahí. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.